SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. En la mesa del análisis, Raquel Ejerique, buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Maraña, ¿cómo estás? Hola. Y Fernando Garea, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Pedro Sánchez ha dejado claro hoy que no tiene ninguna intención, de adelantar elecciones, a pesar de lo muy cuesta arriba que se le ha puesto al gobierno este último tramo del año, entre novedades de los casos de corrupción y los de acoso sexual en el seno del PSOE. Yo entiendo que otros pues están en que España se hunde, España se rompe, España tiene un ambiente irrespirable, tenemos que convocar elecciones. Bueno, en 2019 lo dijeron, en 2023 lo dijeron y en 2027, cuando vuelvan a llevarse una decepción, pues volverán a tener esa petición encima de la mesa de convocar elecciones anticipadas hasta que dé el resultado que ellos quieren. Pero eso no es democrático. Lo democrático es respetar el resultado electoral y cumplir con el mandato que viene reconocido en la Constitución, tan constitucionalistas que son, y llevan desde 2019 diciendo que no puede haber una legislatura de 4 años. Pues la va a haber. Pues la va a haber. Dice Sánchez que va a seguir gobernando a pesar de lo que él ha llamado campañas de mentiras y fango, y lanza este mensaje a quienes le acusan de provocar una inestabilidad paralizante en España. No deja de ser curioso, ¿no?, que se critique siempre la inestabilidad, ¿no?, del gobierno de España. Llevamos ya casi 8 años y en cambio pues haya otros gobiernos con otras mayorías, en este caso de la derecha y la ultraderecha, donde están constantemente convocando elecciones anticipadas, ¿no? Sobre los casos de corrupción, que esto es una de las dos patas que más daño hace ahora mismo al gobierno, el caso el que afecta a sus 2 exsecretarios de organización, y también el último que hemos conocido, que implica supuestamente a Leire Díez y al expresidente de la SEPI. Sánchez intenta establecer un cortafuegos entre todo eso y la financiación del partido. No hay caso de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. No lo hay. En el caso de Mariano Rajoy y del Partido Popular hubo un caso flagrante de financiación irregular del Partido Popular. En este caso no hay casos de financiación irregular, entre otras cosas porque las cuentas son públicas, transparentes, auditadas por el Tribunal de Cuentas, por una auditoría externa, y creo además que durante las próximas semanas y meses quedará bastante claro, efectivamente, la pulcritud de las cuentas del Partido Socialista. Y ahí le ha preguntado Ainhoa Martínez, de ABC. Entonces, ¿estaría dispuesto a comprometerse aquí que si se demuestra que hay financiación irregular, ilegal en el Partido Socialista, usted dimitiría? Es que ya le digo que no hay financiación irregular. Por tanto, no me puedo poner en esa tesis porque no hay financiación irregular. Le han preguntado también por aquella frase que dijo el presidente a cuenta de los hábitos machistas y supuestamente corruptos de Ábalos. Aquello que dijo Sánchez, que Ábalos en lo personal para él era un desconocido. Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros. Y sobre los casos de acoso sexual y la gestión que ha hecho el PSOE de esas denuncias, Sánchez ha vuelto a insistir en la idea de que esto es algo estructural, que es decir, cuando esto le explota a uno, decir que es algo estructural es una manera de socializar lo que está mal, ¿no? Esto les pasa a todos, pasa en el PSOE, pero porque es algo estructural. Ser feminista no te hace infalible, pero sí te marca la dirección de lo que debes hacer. El acoso no pertenece o no tiene el carnet de un solo partido político. Lo que sí tiene una respuesta contundente y transparente por parte de un partido político es la respuesta del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, Sánchez pretende seguir, y ese es el mensaje con el que quiere cerrar este final de año. Un final de año nefasto para los intereses políticos del gobierno progresista. Sánchez quiere seguir y empieza a dar pasos concretos para reactivar la mayoría parlamentaria que sea cimiento para ese seguir. Hoy ha anunciado que va a recibir en la Moncloa ni más ni menos, esto es un gesto, es el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que estuvo 4 años en la cárcel condenado por el procés, que es una de las grandes figuras, es el rostro del independentismo junto a Puigdemont. Lo va a recibir en la Moncloa, Pedro Sánchez. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, Oriol Junqueras va a ser el primero de los 2 líderes del procés con el que el presidente se va a citar presencialmente. El otro es Puigdemont y por ahora Sánchez evita concretar fecha para una posible reunión con él. Aunque la intención, lo ha dejado claro durante el día de hoy, es dar pasos con todos los socios para intentar recomponer la mayoría parlamentaria. Lo fía todo el presidente a que el cumplimiento de los acuerdos pendientes abra una ventana de oportunidad, ha dicho literalmente, para poder retomar las negociaciones con Junts.
Junts, y en esa tarea Sánchez da importancia al momento en el que se puedan desplegar los efectos de la ley de amnistía y se materialice el regreso de Carles Puigdemont. Ese es el plan de Sánchez para poder cumplir con la intención que ha expresado hoy en la rueda de prensa, que es seguir, continuar sin remodelación de gobierno ni cuestión de confianza y mucho menos un adelanto electoral. De hecho, en las conversaciones informales con la prensa, en la tradicional Copa de Navidad de la Moncloa, ha asegurado el jefe del Ejecutivo que su proyecto no solo no acaba en 2027, sino que va más allá y que él ya ha dejado claro que su intención es liderarlo. Trata así Sánchez de espantar la sensación de fin de ciclo en la que insiste la oposición. Asegura que esto lo piensa no porque no tenga los pies en la tierra o porque no sea consciente de la realidad, a la que no le resta gravedad. Dice que piensa esto porque la madurez de llevar 8 años al frente del Ejecutivo, habiendo capeado otras crisis, le hace ver las cosas con una perspectiva diferente, Aimar, a la de, por ejemplo, sus socios de coalición. Lerma, gracias, buenas noches. Hasta luego. Ha parecido por un momento que al presidente casi le molestaban las preguntas sobre qué más piensa hacer, casi como un revulsivo para reactivar al gobierno. ¿Qué más piensa hacer? Si va a hacer algo nuevo, le ha preguntado Daniel Basteiro. Algo nuevo. Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, ¡qué aburrido! De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo, porque creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas. Venga, vamos a por la sustancia de las cosas. Empiezo por ti, Garea. Pues mira, primero voy a empezar por la parte menos importante, que es la de la forma, pero me parece interesante. Esta costumbre de los balances cada 6 meses lo empezó Zapatero, lo siguió Rajoy y ahora Pedro Sánchez. El formato de hoy ha sido casi 1 hora, menos 2 minutos, de Pedro Sánchez hablando de sus logros y lleno aquello de en las 2 primeras filas de altos cargos de Moncloa, y luego 4 periodistas solo que han preguntado, y digo solo porque con los anteriores presidentes era justo al revés, 1 hora y pico o más de preguntas y una breve introducción. Yo creo que esto, en primer lugar, devalúa esta dación de cuentas que, por cierto, es quizá más propia de un debate del Estado de la Nación, que no se ha celebrado ninguno en esta legislatura. Y voy al fondo. Yo he visto hoy a Pedro Sánchez intentando aparentar normalidad, intentando dar impresión de que no pasa nada, y claro, si miras fuera de lo que ocurría mientras hoy en la Moncloa, da la sensación de una cierta realidad paralela, porque mientras estaba el portavoz de Sumar, que era hoy nada menos que un ministro, Ernest Urtasun, diciendo que le parecía insatisfactorio lo que había dicho el presidente del gobierno. El PNV hablando de que habría que pensarse en el tema de las elecciones. Podemos diciendo que es un gobierno muerto. Y Rufián diciendo algo que me ha parecido muy interesante, como casi siempre. Justo un momento antes de que empezara la rueda de prensa ha dicho 2 cosas que no esperaba del presidente del gobierno. Una, que no utilizara el "y tú más", y segundo, que no utilizara el victimismo, el fango, etcétera. Bueno, pues las 2 cosas las ha hecho Pedro Sánchez. Lo del "y tú más" ha sido muy evidente a la pregunta que le ha hecho precisamente Guillermo Lerma, y ha respondido al tema de su responsabilidad por haber nombrado a 2 personas que conocía. Ha respondido recordando la foto del narco de Feijóo, como si el problema de Pedro Sánchez y el gobierno y el Partido Socialista fuera con el PP. El problema es con los ciudadanos, que es a quien le tiene que dar una explicación. Y el tema del fango, también ha vuelto a hablar de esto, de la máquina del fango y todas estas cosas. Y luego ha hablado de contundencia respecto a los casos de acoso sexual, y yo creo que es muy difícil sostener esto cuando hay un grupo de mujeres socialistas en Galicia que están haciendo manifiestos en contra, cuando sabemos que ha habido 5 meses de parón y una cierta maniobra haciendo que dejara la militancia Salazar antes de hacer algo, y porque lo publicó el diario.es, y si no, no hubiera habido ninguna actuación. Y luego, respecto a gestos, no he visto tampoco muchos gestos, porque estos presuntos pasos concretos, como por ejemplo la reunión con Junqueras, esa petición de Junqueras que le ha llamado hoy para pedírsela, no porque él haya hecho, por ejemplo, voy a reunirme con todos los socios precisamente para revitalizar el proyecto, ha sido una petición expresa hoy de
de una llamada. Y por tanto él está, por supuesto, en la voluntad de agotar la legislatura. Dice que las legislaturas hay que agotarlas, a pesar de que él nunca ha agotado ninguna legislatura las 2 veces que ha convocado elecciones. O sea, no es tan descabellado que se pueden no agotarlas. Y yo creo que está en ese mundo pensando que ahora llegan las vacaciones, hay vacaciones parlamentarias y que es posible que hasta febrero tenga la posibilidad de que haya una sentencia del TJUE, vuelva a Puigdemont y pueda rehacer la relación con Junts. Enrique. Bueno, yo he visto a un presidente que creo que el verbo es pretende, ¿no? Que pretende agotar la legislatura, pero a mí me parece que eso ya no depende tanto de él. Depende de los avances judiciales, depende de las noticias y de momento en los últimos días hay una acumulación, ¿no? Y pretende el presidente de gobierno seguir, pero una vez más, aparte de la parte de noticias, depende de los socios, que de momento es cierto que aunque le están pidiendo más gestos, ninguno de ellos ha amagado, quizá Junts, ¿no? El que más, pero sin una ejecución clara de esto, ninguno ha amagado realmente con decir hay que romper. Yo creo que está en un punto el presidente, que es un punto que no le ha pasado solo a él, a todos los gobernantes, sobre todo gente que gobierna administraciones complejas como puede ser el gobierno de España o una comunidad autónoma. A prácticamente todo el mundo le ha saltado un escándalo propio, ajeno, de corrupción, crisis económica, lo que sea, ¿no? Y la diferencia, yo creo que reside todo es cómo gestionas esa crisis. Lo que creo que tienen en el entorno el presidente y no está a lo mejor escuchando suficientemente es que quizá él pretende seguir, quizá pudiera incluso seguir, depende todo de la actualidad judicial, pero es bastante probable que no pueda seguir si no pone medidas, digamos, más de fondo, ¿no? Porque cuando cambiaron, por ejemplo, la Secretaría General después de la Secretaría de Organización, después de 2 secretarios de organización imputados, investigados y que han pasado por la cárcel, uno de ellos continúa, pues las mujeres del Partido Socialista le pidieron un paso adelante en el feminismo y lo que nos hemos encontrado ha sido, sí, una mujer, una secretaria de organización mujer, pero que se han gestionado las cosas de una manera muy poco feminista. Y en ese sentido creo que él se quiere aferrar a ciertas medidas como el bono transporte, como reunirse con Junqueras, vamos como ahora decirle con el bono a transporte, Junts... porque yo creo que francamente está bien. Pero sí, ahora no, vamos si está bien, otra cosa es que sea suficiente para que haya una apuesta y una confianza en el presidente de gobierno que yo creo que este mes ha sufrido. Ha habido claramente, esto es un Rubicón, ¿no? Esto es una hendidura importantísima en la legislatura y no sé si la va a resolver simplemente con cambios interesantes, sociales, pero no profundos dentro de su partido y de su gobierno. Maraña. A ver, yo creo que para entender los fallos, los errores o la debilidad del mensaje de hoy, también hay que poner sobre la mesa el qué puede o no puede hacer, ¿no? Para ser realistas. Es que las opciones son muy claras y muy contundentes. Es decir, o se va, quiero decir, convoca elecciones como le está pidiendo toda la oposición y algunos de sus socios, y se va para ir a la derrota, según cualquier encuesta que cojamos ahora mismo, o intenta seguir, ¿para qué? Pues para ganar, y mientras tanto intentar demostrar que están haciendo cosas, que se pueden hacer cosas. Entonces, es verdad, esos elementos que ha puesto sobre la mesa están, por un lado, la autocrítica, no sé si es suficiente o no, pero ha reconocido que ha habido errores, retrasos, dilaciones a la hora de abordar, yo creo que lo que más daño le está haciendo en su propio electorado al PSOE, que son evidentemente los casos de acoso sexual y sobre todo la gestión de esos casos, de las denuncias y de cómo se han tramitado, se han atendido, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Incluso más, según las encuestas también, más que los casos de corrupción, que el caso Cerdán, Ábalos, Koldo, etcétera, da la impresión de que están bastante amortizados en términos de, insisto, de imagen o de marca electoral y de mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha lanzado hoy Pedro Sánchez, con mayor o menor fortuna, es el mensaje de voy a seguir. Y voy a seguir está evidentemente condicionado. Él no puede decir hoy, voy a seguir, pero en algún momento sé que tendré que adelantar elecciones, porque ese mensaje no lo da nadie, ¿no? Es decir, un presidente intenta convocar elecciones cuando cree que mejor le va a salir a él o a sus opciones de gobierno, ¿no? Y en ese sentido no olvidemos
un detalle que está también en todas las encuestas. Aparte de los problemas serios que está afrontando el PSOE, hay una debilidad evidente a su izquierda, en todo el espacio Sumar, para entendernos. Y esto en las encuestas no aparece, digamos, reforzado de manera sensible, ¿no? Y entonces los números no dan. Ese intento de reconstruir alianzas, que ya veremos si sale, ya lo ha explicado Fernando, con Junqueras, con Junts, y qué más hace, porque yo creo que esto no puede quedarse aquí. Es decir, ese revulsivo que alguien podía esperar que lanzara hoy y decir, hombre, esto es otra cosa. Yo creo que la realidad no permite ahora mismo eso, pero él tiene que saber, el presidente del gobierno, si está en la realidad, que ese revulsivo se va a necesitar. Gestos hacia Junts. Hoy el presidente del gobierno ha reconocido, ha asumido que la relación con Junts está rota, que esto es un marco que fijaba Junts hasta ahora. Sánchez no estaba en esas, estaba en vamos a intentar. Hoy ha verbalizado, la relación está rota, pero insiste que va a intentar reconstruirla. ONU mediante, UNESCO mediante. La relación con Junts, efectivamente ustedes lo saben, está rota, pero el gobierno lo que quiere es tender la mano y continuar en esa hoja de ruta que nos marcamos en la declaración de Bruselas, que fue el acuerdo que logramos con Junts per Catalunya. Estamos ahora trabajando precisamente en que cuanto antes se puedan publicar las balanzas fiscales con una metodología acordada por parte de Junts y también, lógicamente, del Gobierno de España, y esperamos tener resultados pronto. Desde luego el Gobierno de España está trabajando en esa dirección. Como también estamos trabajando en lograr que Cataluña y también Euskadi sea un miembro asociado de dos organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas, una la UNESCO y otra también la Organización Mundial del Turismo. Algo que vamos a solicitar en los próximos días, que sean miembros asociados, Cataluña, también Euskadi, como lo son otros muchos territorios de otros países en el sistema multilateral. Garea. Bueno, yo creo que él se agarra a un clavo ardiendo, que es el de la posibilidad de que Junts vuelva, y lo que explican es que precisamente este fin de semana las declaraciones de Nogueras diciendo ahora que el gobierno está débil y está en esta situación, nos va a conceder cosas que antes nos decía que no, es precisamente una muestra de que Junts estaría dispuesto a negociar. Es un consuelo relativo porque quiere decir que esa debilidad va a hacer que tengan que ceder mucho más que la cuenta, pero están en ello. Es verdad que los socios, como decía Raquel, no rompen porque sigue teniendo la misma coartada el gobierno, y es que lo que hay al otro lado de que es Vox es indigerible por todos esos socios, y el primero que rompiera tendría que pagar probablemente en las urnas el haber abierto la puerta a un gobierno de Vox. Esa sigue siendo la gran coartada del gobierno, y en ese empate infinito es donde nos quedamos. Esto de la convocatoria de elecciones, hay que decir que ningún presidente del gobierno anuncia que va a convocar elecciones anticipadas hasta el mismo momento que firma el decreto. Él mismo lo hizo, insisto, las dos veces que convocó elecciones anticipadas, ahora que se extraña de que alguien pida que no se agote una legislatura. Él mismo lo hizo. Lo que ocurre es que hay otros factores en su caso que hay que tener en cuenta, que todavía no hemos metido por medio, que es el tema de las elecciones. Es decir, todo apunta, y con muchas prevenciones, de que los resultados del PSOE en esos lugares van a ser francamente malos. ¿Cuál es el consuelo, triste consuelo, del Partido Socialista? Por la noche de las elecciones extremeñas, el domingo que viene, poder decir ya, pero el PP depende de Vox. A mí me parece un triste consuelo, pero me parece que es parte de la jugada en la que guardar las cosas. Y luego, respecto a qué puede hacer, yo creo que se le ha ido cerrando el camino, y el problema es que casi no tiene margen de maniobra Pedro Sánchez en este momento. La dirección del partido la cambió hace 6 meses, tiene muy difícil volverla a cambiar. El anuncio de medidas anticorrupción cuando hay un caso de corrupción, que es algo socorrido que ha utilizado Felipe González en su momento, Mariano Rajoy en su momento, Pedro Sánchez la agotó esa bala ya en el mes de julio, y esa bala ya no la puede disparar. No tiene balas que disparar para hacer frente a lo que va viniendo. Insisto, el tema de los acosos sexuales y la forma en la que se ha tapado, es que tampoco tiene manera de taparlo. Sobre cosas que sí están en la mano del presidente, hoy Sánchez ha buscado la fórmula más indolora posible para decir que no tiene ninguna intención de hacer los cambios en el gobierno que Yolanda Díaz le ha pedido con toda solemnidad. Lo dijo Díaz el otro día en La Sexta con Ferreras. Hoy Sánchez ha dicho de cambios nada. Escucho con muchísima atención a aquellos actores políticos, como es por ejemplo el caso de Sumar, y también lógicamente a la vicepresidenta del gobierno, que lo que hacen con sus intervenciones y sus declaraciones es tratar de ayudar. Las presto atención, las escucho, las valoro y quiero decirlo, las respeto.
Pero creo que este gobierno, y ahí están los datos, está haciendo una gestión extraordinaria. Todos y cada uno de los ministros y ministras, ya sean del Partido Socialista Obrero Español o ya sean de Sumar. Por tanto, es una competencia que lógicamente corresponde al presidente del Gobierno y mi voluntad es firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Por lo tanto, no va a hacer, o por lo menos hoy dice que no va a hacer, ese gran cambio de los miembros del Gobierno que le pedía Yolanda Díaz. Y ante esto, Yolanda Díaz, que la semana pasada decía que o esos cambios o así no se podía seguir, pues va a seguir. Yolanda Díaz lanzó un pretendido órdago, Pedro Sánchez ni se ha despeinado y Sumar dice, ¿qué hacemos ahora? Y hoy han repetido lo mismo, que hace falta un cambio de equipos, cuando ya Sánchez les ha dicho que no lo va a hacer. Vuelven a proponer aquello a lo que ya les han dicho que no, dejando en evidencia de nuevo que Sumar no tiene capacidad de presión sobre el PSOE, ni siquiera en el momento en el que más débil está el PSOE. Pero lo que sí crece es la presión sobre Yolanda Díaz o Sumar, a izquierda y a derecha, desde el PP y desde Podemos. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Después de lanzar la idea durante todo el fin de semana y repetirla incluso hoy después de que Pedro Sánchez ya hubiese rechazado esta posibilidad, desde Sumar siguen con su hoja de ruta que pasa por un cambio de ministros, movimiento que el PSOE, incluso en este momento de máxima debilidad, rechaza. Y esto limita el margen de actuación del socio minoritario, a pesar de que hoy repitiesen que no ha gustado la comparecencia de Sánchez. Que lo que ya ha explicado el presidente del Gobierno es insuficiente. O de que sigan pidiendo cambios en el Ejecutivo. Un cambio en los equipos es fundamental y desde luego esa es una potestad del presidente del Gobierno. Nosotros no hemos señalado a nadie ni vamos a decirle al presidente del Gobierno qué ministros tiene que nombrar porque esta es su potestad. Pero por ahora rechazan salir del Gobierno. ¿Sumar estaría dispuesto a salir del Gobierno? Gracias. Sumar quiere que este sea el Ecuador de la legislatura, como ha dicho el presidente del Gobierno. Pero yo reitero que el Ecuador de la legislatura será Ecuador de la legislatura en función de las decisiones que se tomen o no se tomen. Y este órdago ha puesto a Yolanda Díaz en una encrucijada de la izquierda y la derecha. Podemos pide a Sumar salir del Gobierno, mientras que Esquerra le pide que haga algo más que quejarse. Pablo Fernández y Gabriel Rufián. Lo que tendría que hacer Sumar es salir del Gobierno. Yo creo que la situación es tan extraordinariamente grave, que la situación es tan lamentable, que la situación está tan podrida, tan podrida, que una remodelación de Gobierno no va a cambiar absolutamente nada. Yo lo que le pido a Sumar también es que se deje de quejar tanto y que plantee medidas en el Consejo de Ministros. Con un PP que ha cogido este hueso y no lo piensa soltar. Cuca Gamarra dice que Yolanda Díaz solo protege a Pedro Sánchez. Tan digna se pone en los medios de comunicación, tan enfadada dice que está, pero que a la hora de la verdad es la que le protege, es la que posibilita que no tenga que comparecer. Y mientras, Aimar, crece el temor en Sumar porque esos casos de corrupción y de machismo en el PSOE también afectan al Gobierno. Posición muy delicada la de Sumar, Jerique. Bueno, yo realmente tengo que decir que la situación en la que vivimos, que creo que tiene dos vectores. Una, el ruido previo que ha hecho el Partido Popular, que yo dejaría al margen, porque creo que no es comparable el caso de corrupción, los casos de corrupción que tienen en general los mismos protagonistas en diferentes secciones de diferentes tribunales, ¿no? Que son Koldo, Santos Cerdán, Ábalos, Leire, el presidente de la SEPI, expresidente, y que son muy graves porque es una corrupción que ha sucedido dentro del Gobierno y no solo en Fomento, ¿no? Según nos vamos enterando, seguramente en más sitios, y eso es uno de los vectores clave del problema. Y otra es el Partido Socialista y los líderes que ha tenido, que han acabado en prisión. Y este es el segundo vector importante que, sumado a la tercera pata, que se ha convertido casi en la más importante, porque Pedro Sánchez no podía controlar si otra persona, si no estaba al tanto, que otras personas estaban robando. Lo podía controlar, lo debía controlar, pero no se le puede achacar ser él el ladrón. Pero cuando sí que tienes conocimiento de que hay unas denuncias, de que ha habido unos abusos, de que ha habido un comportamiento y realmente lo dejas pasar, y a esa persona la expulsas relativamente, pero pasa por allí y es asesor, etcétera, ahí él sí que tiene una responsabilidad. Y entonces, este es un poco los vectores que recorren los problemas políticos de Pedro Sánchez. Yo no estoy muy de acuerdo en que un cambio de caras en el Gobierno solo pudiera solventar o generar más confianza en los ciudadanos y en los socios, porque yo me pregunto, Carlos Cuerpo, ¿qué culpa puede tener de todo lo que está pasando? El Masaiz, la ministra de Seguridad Social, ¿qué responsabilidad si la cambiamos? ¿Qué va a mejorar la imagen de España o de Pedro Sánchez que cambiemos a esa ministra? Es decir,
Aquí ha habido un problema, o hay un problema que tiene el presidente de gobierno de credibilidad, de momento sin financiación irregular de su partido, pero con implicación de personas muy importantes de su partido y específicamente en su gobierno del Ministerio de Fomento, y veremos de qué otros sitios más. Y esto no se va a arreglar por un cambio de cromos en el Consejo de ministros que no están salpicados por esto. Hay otro argumento, yo creo, que para explicar que no vaya a una remodelación profunda de gobierno. Él ha asumido en los principales casos que ha sufrido el PSOE, tanto en los casos de corrupción como sobre todo en el tema de las denuncias por acoso sexual, ha asumido una responsabilidad personal, lo dijo con esas palabras. Si él hace un cambio profundo de gobierno como, digamos, una especie de parche para afrontar esta situación, el mensaje que se daría es, bueno, con tal de seguir en el poder, no, en lugar de asumir él la responsabilidad personal que dice que tiene, pues se la achaca a sus equipos, ¿no? Yo creo que ese es un argumento, me parece que fundamental para entender por qué no va a lo que pide Sumar y no lleva hasta el extremo. Y luego respecto a todo, yo creo que incluye esto, la posición de Sumar y digamos la exigencia que ha hecho, pero tampoco la lleva hasta el final, o lo que Fernando describía como coartada, pero que es una realidad. Yo estas semanas recuerdo a menudo, con el tema de los 50 años, la definición que hacía Vázquez Montalbán de la transición, ¿no? Un equilibrio permanente de debilidades, ¿no? Y estamos en esa situación desde hace algún tiempo. Y es verdad que esa debilidad que viene teniendo el gobierno, la coalición de gobierno, la mayoría parlamentaria, en el otro lado esa debilidad está en la cada vez mayor dependencia y evidencia de esa dependencia respecto a Vox. Y entonces esas dos debilidades yo creo que están marcando la coyuntura. Y otra cuestión es quién es capaz de convencer al electorado al que pueden llegar y necesitan para conseguir una mayoría, de que de verdad se afrontan problemas y se dan soluciones a la gente, ¿no? Y esto está por ver, porque nadie ha dado con esa receta, pero tampoco en ninguna de las dos debilidades. Garea. Lo que pasa es que, sin poner en duda esto que dices de la coartada o la realidad, hay que tener en cuenta que un gobierno basado en el mal menor es terrorífico primero para el propio gobierno. Es decir, no es bueno para ese gobierno que se base en el menorerismo de esto de pero si viene lo otro va a ser peor. Sí, ¿vale? Sí, esa es la tesis de Podemos. Eso le hace un daño a un gobierno, y en este caso a este. Luego, Sumar tiene un problema importante de distanciarse, de crear una marca que se distancie y no comerse, digamos, los marrones, para decirlo suavemente, del Partido Socialista y de la parte socialista del gobierno. Ya lo hizo cuando la vivienda hace poco, que incluso llegó a sugerir la petición de dimisión de la ministra de Vivienda, nada menos, estando en el Consejo de Ministros con ellas, y tiene que buscar cuál es la forma, y no la ha encontrado. Y esto último del otro día, la entrevista en La Sexta de Yolanda Díaz, claro, yo nunca he sabido jugar al mus, es de las muchas cosas que no he sabido hacer, pero tengo entendido que cuando uno lanza un órdago, si el órdago no te lo quieren o no lo ganas, pierdes todo y haces el ridículo completamente, ¿no? Bueno, pues es un poco eso. Si lanzas el órdago, tienes que tener cartas en la mano como para sostener ese órdago. Y ahora han pasado 4 días, no ha habido cambios en el gobierno. ¿Qué pasa con Sumar? ¿Qué hace Sumar? ¿Dice ahora que no hace falta en el gobierno o no? Y luego, respecto a lo que decía Raquel, de ¿para qué serviría un cambio de gobierno? Yo matizaría algo. Los cambios del gobierno, tradicionalmente los presidentes del gobierno lo utilizan no tanto para culpar a los ministros de cosas que han ocurrido, en este caso la corrupción o el acoso sexual, sino como para dar imagen de impulso político en determinados momentos a los gobiernos, de vamos a renovar el proyecto y vamos a afrontar en este caso lo que queda de legislatura. Por cierto, Pedro Sánchez dice siempre 2 años y es menos de 2 años, es año y medio, pero bueno, dejemos 2 años, para afrontar este Ecuador, que ya fue en junio el Ecuador, en lo que queda. Ese impulso político, lo que se pide es el gesto de ahora vamos a hacer un gobierno en el que veamos cuáles son las debilidades. Hay ministros que dentro del gobierno se consideran que no tienen ese impulso político para hacerlo, creo que es una evidencia y tendría ese sentido. Además hay que tener en cuenta, eso sí, que el gobierno tiene que tener un cambio muy profundo en su estructura dentro de muy pocos meses, cuando María Jesús Montero salga del gobierno para ser candidata a Andalucía. Es vicepresidenta primera. Eso hace falta que haya un nuevo vicepresidente o vicepresidenta. Hace falta que la cartera de Hacienda, nada menos que la cartera de Hacienda, la asuma alguien. Es un cambio de estructura importante
Y los cambios en los gobiernos, insisto, no son para culpar a los ministros, lo que decía Raquel, de Cuerpo, los demás, no. Ninguno tiene la culpa de nada, no se le culpa, pero sí supone una forma de hacer un gesto y demostrar que el gobierno está vivo y tiene capacidad de regenerarse, y así se ha hecho siempre. Sí, pero es que la corrupción le van a perseguir exactamente igual, porque son con las personas que él nombró. Pero si además das imagen de debilidad, que te pones, digámoslo simplificado, de rodillas ante Junts, como se puso hace 2 semanas, y das esa muestra de debilidad, y si ni siquiera tienes gestos ni tienes balas para poder disparar, creo que eso, que efectivamente va a seguir ahí, el elefante sigue en la habitación, pero por lo menos das impresión de que hay alguien al mando y está haciendo cosas. Pero, si me permites, te interrumpo, Raquel. Sí, perdona, Raquel. No, has dado una clave a mi juicio, que es lo de María Jesús Montero. Es que eso sí está en el guión, digamos, desde hace tiempo. Lo que ha mantenido Pedro Sánchez es: haré los cambios que tenga que hacer en sustitución de quienes van a elecciones autonómicas. Y tú has dicho, efectivamente, se pueden hacer 2 cambios antes. De hecho, hoy oficialmente ya se provoca un segundo cambio en el gobierno, que es el de Pilar Alegría, con la convocatoria de elecciones en Por cierto, ha anunciado hoy Pedro Sánchez que la sustituta de Pilar Alegría como portavoz del gobierno va a ser mujer. Esto es muy relevante porque Pedro Sánchez ha tenido hasta el momento 4 portavoces del gobierno, las 4 han sido mujer, la 5ª lo va a ser también. Yo he de reconocer que estoy bastante desconcertado sobre el quién, porque he estado mirando y, claro, mujer, actual ministra, a no ser que a una recién llegada a la que vaya a incorporar educación la nombre inmediatamente portavoz, mujer, ministra del PSOE, pues no va a poner a alguien de suma, o sí, vete tú a saber, que no haya sido ya portavoz del gobierno. Nos quedan ahora mismo Sara Agesen, Margarita Robles, Ana Redondo y Elma Saiz. ¿Y Isabel Rodríguez? Ya ha sido portavoz del gobierno. Que no haya sido ya. Podría ser, ¿no? Bueno, pregunto, una vuelta atrás. No lo sé. Y yo también puede ser quien sustituya a Pilar Alegría. Sí, claro. Bueno, pero si me digas, claro, puede ser. Yo no, ya sabes que no soy partidario de quinielas, pero esa opción hay que mandar. Sí, desde luego, está sobre la mesa, está sobre la mesa. De hecho, si se quiere imagen de renovación, más renovación sería cualquiera que viniera de Por cierto, se está viendo que esto es muy colateral. Se está viendo esto de que los ministros candidatos en las comunidades, no sé si fue una buena idea. Bueno, claro, eso se va a ver pronto. Y yo tengo que decir que ahí hay un paréntesis, que es lo de Extremadura, que no hacía falta verlo demasiado tarde, puesto que son unas características muy, muy concretas, ¿no? Pero bueno, yo quería terminar lo que apuntaba antes. Es que el cambio de gobierno, que sea revulsivo, que sea, como decíamos, un impulso, una renovación, un proyecto, digamos, redinamizado, como se quiera llamar, ¿cuándo lo ha hecho un presidente del gobierno a rastras? Es decir, cuando lo pide no sé quién, o acuérdate, Fernando, cuántas veces cuando desde la propia prensa se hacía una quiniela. Y entonces, un presidente del gobierno suele elegir el momento en el que está clarísimo que es él quien decide, incluyendo los nombres y los contenidos de lo que se decide. Y por lo tanto tiene una lógica, digamos, política, que no lo haga cuando lo pide Sumar, que Sumar también lo pide, porque oye, si lo hay, sería también un refuerzo, una medalla que se podría colgar. Pero yo creo que todo eso entra en una lógica política. Pero en su momento, efectivamente, yo creo que con el cambio de María Jesús Montero, vicepresidenta primera, tendrá toda la lógica hacer un cambio más profundo. Jerique, voy a ti ahora mismo, pero acaban de comparecer Feijóo y Ayuso en la cena de Navidad del PP de Madrid. Han exhibido, cosa que no siempre pasa, mucha sintonía. La presidenta de la comunidad ha dicho que ve a Feijóo como alternativa en un ejecutivo central que va a implosionar en cualquier momento, esto dice Ayuso, y Feijóo recoge el guante y dice que su gobierno será el más limpio de la democracia. Esto lo dice desde la sede del PP de Madrid. Javier Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, Feijóo ha prometido limpieza cuando llegue al gobierno y lo ha hecho ni más ni menos, como decías, en la cena de Navidad del PP de Madrid, cuyos exdirigentes, recordamos, aún tienen causas pendientes en los tribunales. Ante ese auditorio, Núñez Feijóo ha pronunciado una de esas frases que pide hemeroteca: nunca más nadie volverá a saquear este país y él tendrá, asegura, el ejecutivo más honrado de la democracia. ¿Os imagináis tener a Tellado en la cárcel? Pues esto es lo que pasa en la sede de Ferraz. Pero no tienen a uno, tienen a dos. Por tanto, comprendo que es difícil ser del PSOE. ¿Por qué? Porque el que se atreve a discrepar es anulado o expulsado. Y
Ese partido está hecho a la imagen y semejanza de una sola persona. En el PSOE solo hay dos opciones: o robas o callas y aplaudes. Y es que para el líder nacional del PP, el actual es un gobierno de incompetentes y cínicos, ha dicho, y es ahí donde ha ahondado en otra de las brechas que se le ha abierto, como mencionabais en la tertulia del PSOE estos días, las denuncias de acoso sexual. No se puede ser más cínico. Han protegido más a sus babosos que a las mujeres. Un flanco por el que Ayuso ya había atacado minutos antes, eso sí, ella lo hacía con su estilo particular. Como claramente ha vuelto a decir hoy el presidente del gobierno con toda la cara dura. ¡Qué corrupción! ¿Qué dicen? ¿Feminismo? Yo soy más feminista. Se le está quedando un feminismo, ya lo dijimos el otro día, que ni Rocco ni Freddy. Segunda referencia al actor porno italiano de Ayuso en solo unos días, que con esta retórica ha pedido al partido apartarse de los tibios. Este es el momento, según la madrileña, de los apasionados y de los comprometidos, porque frente a lo que dice Pedro Sánchez, ella tiene claro que el gobierno central va a caer. La primera parada, asegura, es Extremadura este fin de semana, pero después... Pero luego será Aragón, y después será Andalucía, y después será España, o antes, porque vete tú a saber cómo están las cosas. Lo que sí sé es que estamos preparados para dar todas las batallas. Esto va a implosionar en cualquier momento, por mucho que Pedro Sánchez intente atarse en la Moncloa. No sé si serán los suyos, no sé si serán otros problemas. Una Ayuso a la que Feijóo ha reivindicado ante los suyos, a pesar del procesamiento de su pareja, haciendo suya también la tesis de que existe una operación de Estado contra la presidenta madrileña. Rocco y Freddy, qué vintage eso, ¿no? Sí, yo creo que está un poco mayor ya, de hecho. Rocco y Freddy ya tiene una edad ya. 60 o así tiene que tener. Javier Alonso, mil gracias. Venga, vosotros. Sí, no. Tampoco me parece tanto. Yo que actor porno. Bueno, venga, seguimos en Hora 25. Jerique, tienes la palabra. Bueno, de esta cena de Navidad del Partido Popular me sorprende mucho porque la verdad que Núñez Feijóo y bueno, también Isabel Díaz Ayuso evidencian ya de manera, sobre todo Feijóo, ¿no?, que está esperando a heredar. Y eso en un líder político es muy lamentable, porque realmente la situación no es buena para el Partido Socialista, no es buena para el presidente de gobierno. Y él insiste en esta retórica de que todo, bueno, en este caso Ayuso hoy, ¿no?, que implosione, esperar, esto no aguanta, esto no se sostiene, va a tener que haber elecciones. Es que cada vez que hace ese tipo de declaraciones la oposición, realmente queda en evidencia su poco amor propio, ¿no? Y luego también con frases que me siguen sorprendiendo, como la que le hemos escuchado a Feijóo, en el que dice que el que discrepa en el Partido Socialista es expulsado, y lo dice delante de Isabel Díaz Ayuso, que ya sabemos cómo acabó casado, ¿no?, el líder de ese partido, cuando discrepó y cuando se quiso enfrentar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La verdad que los problemas del gobierno y del Partido Socialista, yo creo que para la gente de izquierdas no es una buena situación, y de hecho creo que tiene mucho que ver la situación de los partidos hegemónicos de la izquierda en los avances para mi gusto extraordinarios y escalofriantes de la ultraderecha en todo el mundo, y tiene que ver con partidos hegemónicos de izquierdas que no acaban de conectar, que tienen estos tipos de problemas. Pero si uno mira a la oposición, ¿no?, a un Partido Popular esperando en el sofá a que pase algo para recoger las migas, pues tampoco es ni la misión ni la oportunidad que creo que esperen los votantes del Partido Popular. Mira, lo que va a hacer el PP en los próximos días, que esto es una cosa muy del PP, que es bruselizar todas las cuestiones nacionales que tenemos. Ahora, los casos de acoso, las denuncias de acoso sexual dentro del PSOE, el PP ha conseguido cambiar el orden del día del Parlamento Europeo de esta semana, y han metido un debate sobre ellos lo llaman ya así, el Me Too del PSOE, y ante la evidencia que esto iba a salir adelante, pues el PSOE ha terminado votando a favor de que se debata este asunto en el Parlamento Europeo. Bruselas, Enrique García Pozo. El debate se ha introducido en el Pleno a petición del Partido Popular. Dolors Montserrat, secretaria general del PP Europeo. Estamos ante el Me Too de los socialistas españoles. El socialismo se ha pasado años repartiendo carnés de feminismo y ahora está protagonizando un goteo interminable de acoso desde el poder, incluso desde la sede de presidencia del gobierno. La petición ha salido adelante con los votos de los socialistas, no así de los eurodiputados de Sumar o Podemos. En el PSOE querían que no se acotara al caso español, pero explican que ante la falta de apoyos de un título alternativo y aunque acusan a los populares de instrumentalizar a las víctimas, argumentan que no tienen miedo a hablar de acoso. Lina Gálvez, eurodiputada socialista. Lo que queda claro con que hayan propuesto un debate sobre España y no haber apoyado un debate más general
que era la contrapropuesta del Grupo Socialista, demuestra que no quieren buscar soluciones al acoso. El debate se celebrará este miércoles durante la tarde en Estrasburgo. Bruselización de la política española. Antes decíamos, entraremos en el abono de transporte único. El gobierno va a poner en marcha un abono de transporte único en enero para viajar por todo el país en cercanías, en media distancia y en autobuses de la red estatal por 60 euros al mes. Y si eres menor de 26 años, 30 euros al mes. Por ahora quedan fuera los metros, los buses urbanos, porque esto depende de los autobuses de los ayuntamientos, los metros de las comunidades autónomas, pero el objetivo, ya veremos, el objetivo del gobierno es terminar englobándolo todo en ese abono único. Edu Hernández. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La idea es imitar el modelo de transporte alemán con su Deutschland Ticket, que por unos 60 euros al mes incluye servicios de autobús, metro, cercanías y trenes regionales. En este caso, el billete que plantea el gobierno incluiría, de momento, cercanías, media distancia y líneas de autobús estatal, aunque las autonomías y los ayuntamientos podrán integrar sus servicios en este billete. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señalaba hoy que estamos ante una medida transformadora para la movilidad. Creo que es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante para el día a día de nuestros compatriotas. El precio será de 60 euros al mes y de 30 para menores de 26 años. Este billete tiene que pasar por Consejo de Ministros y estará en marcha vía Real Decreto Ley durante la segunda quincena de enero. La idea, Aimar, es empezar a cambiar el modelo de ayudas al transporte. De hecho, lo explicaba recientemente el ministro de Transportes aquí en Hora 25. Es que esa política debe cambiar. La política de gratuidad del transporte público ha sido una política coyuntural que tiene mucho que ver con una situación fiscal, de inflación. Pero eso sí, las ayudas al transporte habituales se van a mantener también durante este próximo 2026. ¿Qué os sugiere este abono único, Marañón? Bueno, de alguna manera estaba anunciado, ¿no? Queda por saber y concretar la fecha y la cantidad exacta, etcétera, ¿no? Se ha elegido el modelo alemán y yo no creo que a nadie le pueda parecer mal una medida así. Lo que buscamos siempre es el origen de la medida. No conoces a España. Bueno, pero entonces ahí vamos a una reflexión, que es que hemos llegado a un punto en que parece que da lo mismo que el gobierno prolongue o incluso aumente el abono transporte, especialmente para los jóvenes, que yo creo que cualquiera que esté en la situación de alguien joven que se mueve y que quiere moverse más, pues sabe lo que significa para ellos un coste o un descuento determinado. Pero es que eso vale para decir, oiga, es que da igual que se suban las pensiones, es que da igual que se suba el salario mínimo, es que da igual que se suba el sueldo de los funcionarios. Que, hombre, si todo da igual y hemos llegado a un punto en que lo único que vale es quién odia más a quién, pues entonces olvidémonos de la política y, a mi juicio, olvidémonos de lo que significa la democracia, que insisto, la política y la democracia están para intentar resolver los problemas de la gente, ¿no? Y eso deberíamos apartarlo de las tácticas, de los odios, de todo eso, ¿no? Y segundo, oiga, cuando el PP, y quiero decir algo sobre la famosa cena de hoy, ¿no? Es que ahí no es una cuestión de ventilador. Es que yo creo que, como decía Raquel, volvemos a esto de que alguien hereda la Moncloa. Pero es que es lo que lleva haciendo Feijóo desde que vino de la mano de Ayuso desde Galicia a Madrid, que creían que en 3 meses iba a estar en Moncloa. Eso fue un error. Y a mí me asombra, lo digo sinceramente, que se siga actuando con esa prepotencia de poco menos que decir que ya toca y que los demás tienen que apartarse. Yo echo de menos un poquito más de respeto a las posiciones y a las actuaciones políticas del otro, ¿no? Y segundo, sobre el tema del feminismo también quiero decir algo. A mí me parece que o yo ya no conozco nada de la realidad política de este país, o creo que uno de los resortes que más puede reconciliar a mucha mujeres que están en el electorado del PSOE o en las propias filas del PSOE y que están hoy día cabreadas, decepcionadas con cómo ha gestionado el partido los casos de acoso sexual. Uno de los resortes que puede decir, oiga, no, esto sí que no lo acepto, son lecciones de feminismo, efectivamente, porque no es verdad que estén la derecha se pueda permitir dar lecciones y reproches como los que está haciendo, porque además es muy sencillo, no hay más que comparar, y ya sé que no basta con protocolos, luego hay que aplicarlos, y luego hay que además asumir si sirven o no sirven y si hay que reformarlos, pero vamos,
no hay más que repasar cuáles son los protocolos antiacoso del PP, ya no digamos de el partido que niega absolutamente la propia existencia del machismo, de la violencia machista, del acoso sexual, y está contra la igualdad. Entonces, lecciones las justas. Publicamos hoy en la serie El País una encuesta de 40dB que dibuja una victoria cómoda del PP de María Guardiola en Extremadura, y cómoda la victoria. La gobernabilidad ya es otra cosa, porque va a depender de Vox como hasta ahora, o más, claramente más, porque Vox crece. Y crece bien, además, cortesía de ese movimiento táctico que ha hecho el PP con el adelanto electoral en Extremadura. Laura Bermejo, buenas noches. Buenas noches. Y la ultraderecha casi duplica su último resultado y conseguiría entre 9 y 10 escaños. Según la encuesta, el PP los necesitará para gobernar, pese a mejorar sus resultados en 2 diputados hasta los 30. Mejor resultado de María Guardiola respecto al Parlamento actual, pero lejos de la mayoría absoluta. Las encuestas son una herramienta, no son un fin. Y a mí lo único que me importa es seguir trabajando para mejorar la vida de los extremeños y de las extremeñas. En eso estoy concentrada. Esto ha dicho ella al ser preguntada por este sondeo, un sondeo que pronostica un descalabro de los socialistas de Miguel Ángel Gallardo. Se hunden hasta los 21 escaños, 7 menos de los que tienen ahora en la Asamblea extremeña, lo que supondría una pérdida de votos de casi 9 puntos. Él, Gallardo, trata de vender que aún se puede dar la vuelta al panorama. Vienen publicando encuestas desde hace muchos días, pero la encuesta real es la que vamos a ver el próximo domingo. Esa es la encuesta real y le puedo garantizar que recibo el afecto y el cariño de mucha gente. Ese es el mejor termómetro. A la izquierda del PSOE, la candidatura de Unidas por Extremadura sí mejora en 2 puntos porcentuales su resultado de 2023. Conseguiría 5 escaños, uno más de los que tiene ahora mismo. Y quienes van también a elecciones son los aragoneses. Van a votar el 8 de febrero. Hoy lo ha firmado ya el decreto de adelanto electoral el presidente Jorge Azcón, del Partido Popular. Me parece que es lo más sensato. Estar en el gobierno sin presupuesto no es gobernar. Y en Aragón la convocatoria electoral llega después de haber dado los pasos en nuestra comunidad autónoma, de haber tenido las conversaciones y el diálogo, por desgracia infructuoso, en la comunidad autónoma de Aragón. Claro, pero esto que dice Azcón de estar en el gobierno sin presupuestos no es gobernar. Esto choca con lo que están haciendo sus compañeros de partido en Baleares, Murcia, Cantabria, que no tienen presupuestos, pero que van a seguir en el gobierno. Garea, mapa electoral de la España autonómica. Bueno, a mí me parece bien el argumento de que si un gobierno no tiene presupuestos, quiere decir que tiene difícil apoyo parlamentario porque no es capaz siquiera de sacar el principal proyecto que tiene que hacer un gobierno y, por tanto, debe convocar elecciones. Quienes están en falta son las comunidades que tú has mencionado, que estando en esa situación no van a elecciones. Y no solo las comunidades autónomas. A mí me parece que tiene una lógica democrática bastante interesante, porque se puede decir, claro, también hay un interés electoral, bien, pero el argumento de los presupuestos me parece importante. Y luego, cuando se anticipan elecciones, puede ser o un genio o un idiota. Si sacas un buen resultado, eres un genio que has visto la ventana de oportunidad y las has convocado, o un idiota si te va mal y sacas mal resultado. Yo creo que hay unas líneas que podemos ver de las encuestas. Por cierto, nadie ha dicho esto que ha dicho Gallardo en la historia, esto de la verdadera encuesta en la que se producirá el día de las elecciones. Eso es nuevo. Eso es una novedad política, bastante, un argumento importante. Pero bueno, lo que marcan es una línea en la que el PSOE tiene un resultado desastroso. Yo creo que, como decía antes, el consuelo del PSOE y que la noche electoral, la noche del 21, pueda celebrar que el PP depende de Vox y que no puede gobernar en solitario, me parece que para un partido que siempre ha tenido voluntad de ser un partido hegemónico en el Estado y en cada una de las comunidades autónomas, especialmente en Extremadura, a mí me parece que es un argumento bastante desastroso para el Partido Socialista. Y luego Guardiola, si se acerca a esa mayoría absoluta, aunque no la consiga sacar y depende de Vox, creo que tendrá una posición un poco más fuerte que la que podía tener antes. Aragón es una comunidad muy específica porque es la única comunidad en la que no ha habido mayoría absoluta en ninguna legislatura de la democracia y por tanto esa fragmentación obliga siempre a pactos y hay que ver cómo le sale y cuál es la fortaleza en el punto de vista del Partido Socialista de Pilar Alegría como candidata. Y me parece interesante, digo interesante, no digo ni bien ni mal, digo interesante esta especie de gincana electoral planteada como una carrera de obstáculos también para el Partido Socialista que está haciendo el Partido Popular. Tiene el inconveniente para el PP de
cuánta dependencia de Vox va a demostrar después de esas elecciones, pero me parece interesante y es algo desde luego que no hemos visto en la democracia y que veremos a ver cómo le sale al Partido Popular. Jerique. Bueno, yo veo con cierto desconcierto porque no veo una estrategia ni muy clara ni veo que haya norma moral o ética políticamente que sirva para todos. Por ejemplo, decías, Garea, yo no estoy muy de acuerdo que si no hay presupuestos, pues lo lógico, ¿no? Lo normal es convocar elecciones. Yo creo que eso, estoy de acuerdo en una lógica de un bipartidismo, ¿no? De hace 5, 10, 15 años, en los que no tener presupuesto era vergonzoso porque es que, vamos, prácticamente era una cosa casi automática en caso de mayoría absoluta y si no, pues bastante fácil, ¿no? Ahora mismo, de hecho, acabamos de ver cómo en la Comunidad Valenciana, que precisamente la calle pedía elecciones, pues han optado pues por tener unos presupuestos, pero yo me pregunto si es lícito y moralmente, políticamente moral, tener los presupuestos a costa de regalarle pues todas tus banderas a la ultraderecha que no gobierna, o sea, que gobierna el Partido Popular y sin embargo algunos presupuestos que le permiten no convocar elecciones, sin embargo te has vendido totalmente a otro partido, ¿no? Pues habría que ver, ¿no? si en la escalafón de la moralidad qué es políticamente más respetable para tu electorado. Yo creo que depende mucho de cada región y luego me sorprende también que Feijóo o los territorios, imagino que en coordinación, quiero pensar, quizá no, pero que haya puesto esta gincana de la que hablaba Garea, que es verdad que creo que no le van a beneficiar para nada a Pedro Sánchez y se va a evidenciar no solo la debilidad del Partido Socialista, sino la mala decisión en los liderazgos, en mi opinión, porque no, desde luego no están despertando ilusión, ¿no? Al menos en ninguna de las encuestas despierta ilusión la selección de personal del presidente de gobierno, que creo que no es su fortaleza, evidentemente ha quedado bastante claro, pero es un riesgo enorme porque va a evidenciar la dependencia de Vox y también en la política nacional esto, por ejemplo, le puede alejar de Junts, que ahora mismo es el partido bisagra para todo, el que puede decidir si se rompe el gobierno, si no se rompe el gobierno. Y cuando empecemos a ver gobiernos del Partido Popular y Vox en los que Vox, según dicen las encuestas, no solo va a ir de acompañante de las autonomías, sino que va a ser el director de esa orquesta, habrá que ver eso Feijóo cómo lo digiere y qué apoyos puede encontrar para esa ansiada llegada a la Moncloa. Sí, solo una cosa, esto de que en distintas comunidades el PP hace cosas diferentes, yo creo que tiene que ver con una situación nueva, que es que el Partido Popular de pronto se ha convertido en un partido de varones, cosa que lo era el Partido Socialista, pero no el Partido Popular. Y esos varones efectivamente no tienen una coordinación y va cada uno a la suya. Desde mi modesto punto de vista, creo que es más criticable las comunidades que no teniendo presupuestos siguen sin tener y no convocan elecciones que las que lo hacen porque no tienen presupuestos, porque insisto, yo creo que hay formas que hay que guardar y una de ellas es poder tener cuentas para hacerlo si es que no consigues tener acuerdos. Y luego tú has dicho una expresión, un concepto que yo lo discutiría también, o por lo menos lo pondría ahí, que es esto de venderse para tener unas cuentas. Es que fíjate, ¿podemos considerar venderse que un gobierno progresista pacte endurecer las penas por la multirreincidencia a los pequeños delincuentes o que favorezca a los dueños de los pisos de alquiler frente a los inquilinos precisamente para tener apoyo de un partido como Junts, que lo que busca es el voto de la ultraderecha? Pues incluso en ese caso a mí me parece excesivo también hablar de venderse. Bueno, a mí me parece que hay que analizar el contenido cuando se da por hecho que por pactar con alguien, yo lo he defendido siempre y lo sabéis, ya parece que se demoniza algo, ¿no? Pero es que en la situación que se ha abierto, y en esto estoy completamente de acuerdo con Raquel, se pone en marcha una rueda de citas electorales en las que, bueno, ya veremos cómo sale. Pero se va a evidenciar unos pactos PP-Vox que hasta donde hemos visto firmar esos pactos significan renuncias muy claras del partido supuestamente centrista, de derecha moderada, etcétera, y se inclina la balanza a políticas y a posiciones que están en la extrema derecha española, europea e internacional, es decir, renunciando a avances, a derechos, etcétera. Y, por cierto, con unas políticas económicas de las que no se habla,
pero que no hay ninguna fisura entre PP y Vox porque están al servicio de intereses muy concretos. Y ahí hay una diferencia radical con las políticas progresistas que están también en esos pactos que se demonizan porque hay cesiones, como alguna que has citado, para poder tener el apoyo en otras materias, yo creo que mucho más trascendentes. Lo que dices de Vox no te lo voy a partidos, discutir porque yo soy de los que yo creo que cada vez que Vox logra poner un pie en una institución, sea un parlamento autonómico o por supuesto un gobierno o un ayuntamiento, es un desastre democrático porque es un partido que no respeta los derechos humanos. A partir de ahí, creo que lo que estoy poniendo en cuestión es el concepto de pactar si es venderse o no, para sacar unos presupuestos, y precisamente por eso no podemos criticar el que el PP pacte con Vox y se venda para sacar unos presupuestos y seguir aceptando esos postulados, y cuando no lo acepta, como en Extremadura y Aragón, y por eso hay elecciones, porque el PP no acepta las cosas que le pide Vox. Quiero decir, o una cosa, una cosa, otra. Tengo 30 segundos, Ejerique. Sí, ¿no? Que creo que depende del pactar, que pactar siempre a favor. Por supuesto, estamos en un Estado democrático, los partidos que sean democráticos se pueden presentar, se deben presentar, pero pactar el que, si estamos pactando reducir los derechos de las mujeres, LGTB, pactar destruir el valenciano, como se ha pactado en la Comunidad Valenciana, esos pactos yo los considero moralmente ilegítimos. Hora 25. ¿Qué pasa, Carreño? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Bretos? Preparando ya el larguero. Preparado está con el... Ya está todo hecho. No está hecho, está preparado. Hecho estará a las 11:30. Pero está preparado para hablar, entre otras cosas, del debate que se ha vuelto a abrir con el caso Negreira, tras el discurso navideño, que ha tenido poco de navideño, de Florentino Pérez esta mañana con la prensa, donde ha vuelto a señalar el caso Negreira como la mayor vergüenza, el mayor escándalo en la historia de nuestro fútbol. Cosa que subrayo debajo. Es algo que algún día deberíamos aclarar en el fútbol español, pero que vuelve a desatar y sobre todo a demostrar que las relaciones Madrid-Barça, que eran una balsa de aceite, o al menos eso parecía, ahora se ha desenterrado el hacha de guerra, y desde aquel abrazo de Laporta al Kelaifi con la Superliga y la puñalada que entendió Florentino que era la que le daba Laporta a Florentino, se ha abierto la guerra. De eso hablaremos en la previa de una semana de Copa. Mañana juega el Barça contra el Deportivo Guadalajara, luego analizaremos el partido, ya ha hablado Hansi Flick esta mañana, y acaba de terminar en primera el Rayo Vallecano 0, Betis 0. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Mejor prepararse con ropa para la lluvia, también paraguas, y es que nos va a llegar humedad por todos lados, desde el Atlántico, desde el Cantábrico, también desde el Mediterráneo. No estará lloviendo en todo momento, tendremos pausas largas, un poco como ha pasado hoy, pero la lluvia en algunos momentos caerá con intensidad, y especial atención en el Cantábrico, sobre todo cerca de la cordillera Cantábrica en su vertiente norte, también en el sistema central, en todo el entorno de Sierra Nevada, así como en cualquier punto de montaña cercano al Mediterráneo. Es aquí donde en muchos casos se van a superar con facilidad los 50 litros por metro cuadrado, y caído siempre en poco tiempo. Temperaturas parecidas a las de hoy, más sensación de frío que temperaturas muy bajas. Hasta mañana, Jordi. Buenas noches. Han detenido en Los Ángeles al hijo del director Rob Reiner, acusado de degollar a su padre y a su madre. Es un crimen terrible que atraviesa el mundo del cine. Reiner dirigió pelis muy conocidas como La Princesa Prometida, como Algunos Hombres Buenos, y en los últimos tiempos se había significado además políticamente a favor de los demócratas y en contra de las políticas trumpistas. Pues bien, ha sido cuestión de horas que el presidente de Estados Unidos aprovechara esto para cargar contra el director al que acababan de asesinar su propio hijo. Dice Trump que a Rob Reiner lo ha matado eso, su ideología antitrumpista. Esto lo ha escrito el presidente de Estados Unidos en su red social. Y acaba de repetirlo en el despacho Oval. Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues sí, a pesar de las críticas recibidas incluso por algunos republicanos, Donald Trump, lejos de solidarizarse con esta desgracia, le ha definido como una persona torturada, caída en desgracia y víctima de lo que él llama el síndrome de trastorno Trump. Nick Reiner, a suspect in this case, he was subsequently booked for murder. No escuchamos a Trump, pero bueno, estaba diciendo desde el despacho Oval que padece Rob Reiner el síndrome del trastorno Trump, un síndrome career-wise, he became like a deranged person, Trump derangement syndrome. So I was not a fan of Rob Reiner
Pues eso, el síndrome de trastorno Trump, un síndrome inventado por él mismo y que además suele atribuir a aquellos que le critican. Trump ha destacado que Reiner le acusó de estar bajo el control de Rusia y que no fue su fan en absoluto. Una reacción además que cobra aún más relevancia al producirse meses tras el asesinato del influencer de ultraderecha Charlie Kirk, a raíz del cual, recordemos, Trump empezó a perseguir a quienes se burlaron o celebraron su muerte. En cuanto al asesinato, la investigación continúa y la policía de Los Ángeles confirmaba así la detención de su hijo como principal sospechoso. Nick Reiner, a suspect in this case, he was subsequently booked for murder. Nick Reiner, 32 años, que había hablado públicamente además sobre su adicción a las drogas e incluso junto a su padre habían realizado una película basada en sus experiencias. En estos momentos sigue detenido y sin derecho a fianza. Se le ha revocado la fianza de $4 millones que tenía asignada esta mañana. Sara, gracias. Buenas noches. A vosotros. Manuel Javois, es una historia espeluznante, Javois. Es una historia terrible, además con... Una historia terrible a la espera de que se conozcan todos los detalles, pero aún así un matrimonio de esa edad muerto asesinado es espeluznante, lo veas por donde lo veas, más allá de su conclusión. Es grotesca la reacción de ni más ni menos que el presidente de los asesinados, del presidente de los ciudadanos estadounidenses, de todos. Fíjate que tiene un punto de desolación y hasta gracioso, porque en cualquier película facilona de esas que seguramente gusta a Trump, el primer sospechoso de un asesinato es el que exhibe tanto odio hacia el asesinado. Es el que además juguetea y manosea con las causas del crimen, como ha hecho él. Estaba pensando, tiene tanto ego que hasta ha ampliado nuestro refrán, ese de que dice que quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda, el muerto en el entierro, y además quiere parecer el asesino en el crimen, porque si no, no se entiende que todavía antes de que se detuviese al hijo de la pareja asesinada, exhibiese semejante cantidades de odio y pusiese en solfa además los motivos. Fíjate que más allá de la gracia que te puede hacer el personaje, que parece ser que la tiene para alguna gente y porque comparte contigo algunas ideas, que eso sí que es cierto, que hay mucha gente que comparte las ideas de Donald Trump, o porque estás en contra de sus adversarios, que son muchos y por los que a lo mejor puedes sentir antipatía. Yo creo que a estas alturas ya de la vida empatizar con este tipo de declaraciones que son deshumanizadoras y aberrantes solo te convierte en un miserable más pobre y más infeliz que Donald Trump. Es decir, en un bobo al que ya no le da ni siquiera para ser malote. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana. Un beso, chao. La dirección de Vox sabía de las supuestas irregularidades en las cuentas de Revuelta, que es, con matices, su rama juvenil. Estamos hablando de las sospechas de desvío de muchos miles de euros recaudados en la DANA. Este es un asunto que ha generado un estallido interno en Revuelta, pero es que hoy El Mundo ha publicado unos audios que demuestran que el equipo de Abascal sabía que en Revuelta había cosas podridas. La secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, dice en esos audios, dice, tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto. Y tiene otra frase también que Estela dice, este partido es la casa de Tóqueme Roque. Si queremos gobernar España, no podemos funcionar así. Hay que empezar a funcionar de una manera que sea todo más profesional y limpio. Esto dice la secretaria general adjunta de Vox, Joan Jimeno. Sí, había conocimiento y mucha preocupación en Vox antes de que este escándalo por los fondos recaudados para afectados por la DANA se hiciera público hace 10 días. Los audios publicados por El Mundo son de una reunión del 17 de octubre en la que la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, pide adelantarse antes de que salte a los medios. Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox desde luego. hace daño a Revuelta, pero se lo hace daño a Vox. El partido pedía información a Revuelta. Santiago Abascal insistía y el no recibir respuestas le enfadaba. Santiago, pues desde las 7 de la mañana, preguntándome si había podido averiguar esto. Que le digo, no me contesta. Pues claro, el lunes como una moto. A Montserrat Lluís le molesta el caos en la formación de ultraderecha y le dice a su interlocutor que si quieren llegar al gobierno no pueden hacerlo así. Esto es la casa de Tóqueme Roque, si queremos gobernar España no podemos funcionar así. Y a lo mejor yo también acabo de llegar y quiero ordenar cosas que hace años que a lo mejor tenían que estar ordenadas, pero creo que hay que empezar a funcionar de una manera, pues eso, que sea todo como más profesional y limpio. Para acercar posturas, el secretario general de Revuelta se ofrece a contratar a Deloitte para una auditoría. El partido se conformaría con
una auditoría de Deloitte que valga 5.000 euros y los pongo de mi bolsillo para asegurar que las cuentas están correctas. Totalmente. Una auditoría que se terminó encargando, pero que finalmente no fue suficiente para la dirección de Vox. A pesar de la intención de esconder estas supuestas irregularidades en la recaudación de fondos para la Dana, Vox ha terminado denunciando a revuelta ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante y ha roto definitivamente con su satélite juvenil, después de la dimisión, además, de varios altos cargos de la asociación, entre ellos su vicepresidente. Así que Vox sabía que Revuelta tenía un problema gordo con sus cuentas. Y hoy el diario El País ha desvelado que Alvise le pagó 13.000 euros a Vito Quiles en pleno tour de las universidades. Esta gira que se ha hecho Alvise por las distintas universidades ahí para predicar la verdad contra los comunistas que están ahí metidos en las aulas y tal. Esto es muy importante porque Vito Quiles, cuando le preguntaban quién le estaba pagando esa tournée, claro, que barata no es, o sea, por los viajes, la seguridad privada, todo eso, él decía, no me está financiando ningún partido ni ningún ente que reciba subvenciones públicas vía impuestos. Bueno, pues él le facturó 13.000 euros a Alvise, que de cobrar impuestos sabe. Irene Dorta, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Periodista del País, tú has accedido a esa factura de Vito Quiles a Alvise, es una factura del pasado 8 de octubre, en concepto de servicios profesionales externos, marketing y promoción. Sí, es una factura del 8 de octubre que se pagó unos días después. Hemos comprobado efectivamente que se pagó también y hemos hecho todas las comprobaciones durante estos días que llevamos trabajando la información para corroborar que la factura es auténtica, hasta que finalmente el otro día hablamos también con el propio Vito Quiles. Primero nos negó nos negó directamente que trabajara para Alvise o que hubiera hecho trabajos como autónomo para Alvise, y una vez le enseñamos la factura, pues cambió de versión. ¿Qué me dices? Sí, una vez le enseñamos la factura, pues lo que nos dijo es que él había hecho en realidad unos trabajos para una empresa de inteligencia artificial y que Alvise le dijo algo así como, bueno, hacemos la factura conmigo y yo te pago lo que te pagaría esta empresa. Él dice, bueno, yo no sé si finalmente detrás había una empresa o no, pero bueno, es la excusa que da, y el silencio de hoy de Vito Quiles creo que también es bastante elocuente de que no puede negar esta información. Por otro lado, otras fuentes que hemos consultado en el entorno de Se Acabó la Fiesta, lo que nos dicen es que en realidad era un pago para financiar el tour de las universidades. No, porque es verdad, Irene, que Vito Quiles se presentó, iba en las listas de Alvise a las europeas del año pasado, iba en un simbólico último puesto, pero iba en las listas. Pero es verdad que en los últimos tiempos se han distanciado, ha marcado grandes distancias. Sí, yo creo que Vito Quiles ha marcado distancias con muchos o directamente con todos los partidos políticos. Él se está convirtiendo en un personaje en sí mismo, y creo, por lo que nos cuentan estas fuentes conocedoras de los movimientos traseros, digamos, de la financiación de Vito Quiles, que él consideraba que acercarse al Alvise o a partidos políticos de manera muy clara perjudicaba en sus propios intereses personales, porque realmente está en un momento, digamos, de gloria. Entonces, efectivamente ha hecho bastantes entrevistas últimamente desmarcándose del propio Alvise, una incluso que recogemos en la que dice que se arrepiente un poco de haber ido en las listas porque eso lo ha utilizado la izquierda para ir contra él. Y bueno, pues lo que comprobamos ahora es que esa relación desde luego no está terminada. No, qué coño, 13.000 euros mediante esa relación. Irene, mil gracias, buenas noches. Gracias a ti. Garea. Pues tiene acreditación de periodista en el Congreso. Es decir, digamos que podrá gustar o no, pero el ser activista es una decisión libre de alguien que lo puede hacer y de quien cobra, pero lo que es absolutamente incompatible por la parte que me toca a mí, que estoy en el Congreso siempre que hay pleno, lo que es absolutamente incompatible es con ejercer el periodismo, si es que alguna vez él ha ejercido el periodismo. Y eso yo creo que, digamos que son puntos más para que se tome decisiones definitivas en el Congreso, donde interrumpe el trabajo del resto de periodistas. Pero si está pensando en su propia candidatura, o si cobraba de alguien que fue en una candidatura y que
tiene un partido puede hacer algún trabajo, a mí me parece que eso es bastante incompatible. Maraña. A ver, es que yo no sé cuántas mentiras hemos escuchado ya de esta gente, ¿no? Aparte de dedicarse a la brocha gorda permanente. La relación o las vinculaciones o las complicidades de los nombres de Alvise Pérez, de Javier Negre o de Vito Quiles son tantas, y ha habido tantas pruebas, tantos elementos, que me parece que hay ya pocas dudas. Te puedo decir que en Infolibre hemos publicado estos últimos días el dato de que Alvise ha cobrado solo desde octubre, en el último trimestre, más de 106.000 euros de varias empresas como asesor, como consultor para esas empresas, siendo eurodiputado. Él dice que es una empresa del sector de la comunicación, pero se niega a decirnos, porque se ha hablado con él, mi compañero Sergio Sangeao, se niega a decir qué empresa es, lo cual incumple el código de conducta del Europarlamento. No pasa nada, porque les da igual, pero hay que retratarlos permanentemente. Y este señor, que se ha paseado por las universidades con soflamas absolutamente antidemocráticas, pues está bien que se sepa, y ojalá al final sigamos tirando de hilos y sepamos qué empresa de comunicación está pagando a esta gente, que, como decía Fernando, se disfrazan de periodistas. Bueno, pues está muy bien, vamos teniendo cada vez más datos de quiénes son estos que hacen discursos que están captando a gente joven o no tan joven con esa brocha gorda y absolutamente basada en engendrar odio. Por cierto, hoy en el Congreso, Salomé Pradas, que sabéis que era la consejera de emergencias el día de la Dana y en la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, entre sollozos, ha dicho que ella sí estuvo al pie del cañón aquel día y que hizo todo lo que pudo. Esto es claramente sigue intentando desmarcarse de Mazón ante el riesgo de comerse ella el marrón penal entero, que es aquello a lo que apuntaba, estando imputada ella y Mazón no, o al menos no todavía. Eso es lo poco que ha dicho, lo de que ella sí estuvo al pie del cañón. Es lo poco que ha dicho tras advertir de que no iba a contestar preguntas de los diputados porque está imputada. Al final, eso sí que lo ha dicho. Julia Molina. Después de que los portavoces le afeasen la decisión de no hablar en el Congreso, pese a que ha hablado en entrevistas... ¿Por qué en la tele sí y aquí no? Pradas finalmente ha intervenido en la comisión, ha reconocido errores, sí, pero también ha tratado de eludir su responsabilidad. Asegura que no existía un protocolo de alertas móviles, aunque Interior lo elaboró en 2022. También ha insistido en que no retrasó el envío. Ninguna acción, por mi parte, ralentizó el envío, señoría. No pedí autorización a nadie, ni esperé a nadie para prestar mi conformidad. Pese a que el subdirector general de emergencias aseguró ante la jueza que Pradas pidió cambios lingüísticos y eso retrasó la decisión. Sin citarlo, ha dejado un recado para Mazón. Ella sí estuvo al tanto de la emergencia. Pradas estuvo al pie del cañón desde el primer momento hasta el último día en que la cesaron. La exconsejera ha defendido que ha colaborado más que otros comparecientes. También ha pedido perdón. Pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré toda la vida conmigo. Aunque la declaración ha mostrado poca autocrítica y ha derivado la responsabilidad en los técnicos y en el gobierno central. Ejerique. Bueno, Salomé Pradas sigue mintiendo mucho, ¿no? Desde el primer momento ha mentido en cosas muy clave, como que no había información. En ese sentido sí ha coincidido con Carlos Mazón, ¿no? Ese supuesto apagón informativo. Ha mentido sobre si conocía o no conocía el ESALERT. Ha mentido sobre el Barranco del Pollo diciendo que nadie le avisó, cuando luego han salido imágenes en las que ella incluso lo apunta, aunque sea con falta de ortografía. No sabía ni siquiera, seguramente, ni cómo se escribía, ni probablemente dónde estaba. Pero tiene razón en que, y hemos analizado, ¿no?, las agendas de ese día, es la única consellera que realmente, claro, solo faltaría, ¿no?, era la de emergencias, pero es la única consellera que varió su agenda y sí estuvo todo el día pendiente de la emergencia. Desgraciadamente no tenía ni los conocimientos ni la capacidad, ni tuvo la inteligencia para gestionar ni medianamente bien nada. Pero tiene razón cuando dice eso, porque no solo Mazón estaba de comida, es que de su gobierno estaban de medio puente, estaban en Alicante, estaban de viajes personales, en fin, al mando de la situación había muy poca gente pendiente, estaban en premios, y en ese sentido tiene razón. Lo que pasa que, aunque no sea un descargo, porque al final lo gestionó todo mal, sí que es cierto que evidencia también algo que ya hemos visto. Y yo creo que hay un antes y un después cuando Salomé Pradas le da a la jueza los WhatsApps con el jefe de gabinete
y con la información sobre Mazón, ¿no? Y eso es muy relevante porque quiere decir que Salomé Pradas, que sigue insistiendo en que Mazón no le dio ninguna orden, y visto la desconexión que llevaba ese hombre ese día, es bastante probable, pero de alguna manera sí que le implica en el freno, y en este caso al jefe de gabinete, cuando ella le está diciendo está la cosa muy mal, queremos confinar, y le está frenando constantemente para que no lo haga, para que no confine, que luego, pues fíjate, ¿no?, que hubiera sido una medida que seguramente alguna vida habría salvado. Cuando Desde dice, luego ella suelta lastre. Quítatelo de la cabeza, lo de confinar. Exacto, Salo, y luego tranquila. Sí, un lenguaje la verdad que bastante paternalista, ¿no? También cuando le dice tú no puedes confinar, eso lo tiene que hacer la chica que tienes al lado, la delegada de gobierno, ¿no? El típico señoro que desde Játiva, que no sabemos todavía qué fue a hacer qué ese día, quizá otra comida privada de trabajo, dándole órdenes de un tema que no sabe absolutamente nada, lleno de errores, sin saber lo que está pasando, pues dándole lecciones a la que está allí, ¿no? Que eso también, bueno, es muy secundario en la desgracia que pasó, pero sí que revela un poco cómo funcionaba. Pero la jueza va a intentar recuperar los mensajes de WhatsApp de este tipo, del jefe de gabinete de Mazón, que los borró. Y como lo recupere, van a ser demoledores seguramente, porque son dos personas, Mazón y José Manuel Cuenca, que son como hermanos, o sea, tienen la máxima confianza para hablar de lo humano, de lo divino, y de todo con absoluta sinceridad. Entonces, si los consiguen rescatar, desde luego veremos con crudeza las preocupaciones y las prioridades que tenían ese día las dos personas que hemos visto que eran las más importantes para gestionar la emergencia, porque Cuencas, aunque era un jefe de gabinete, evidentemente estaba actuando como Mazón Impectore, ¿no?, como número 2 del gobierno valenciano. Bueno, el problema de Salomé Pradas es que tiene un horizonte penal muy complicado. Y eso explica muchas de las cosas que hace y las decisiones que toma erráticas, como dice Raquel, y está por ver si está dispuesta a ser el fusible de comerse todo el marrón, por decirlo también coloquialmente, o hablar y contar, aunque eso no sé si le va a exculpar. A mí me preocupa una cosa de este tema, visto desde aquí, sin conocimiento profundo del tema. Creo que la jueza lo está haciendo muy bien, hace además unos autos fantásticos y ve por dónde va la investigación, pero me preocupa una cosa. Mazón es aforado. Al primer paso que dé pisando la línea de algo que suponga investigar algo de Mazón que hizo ese día, alguna de sus actividades, puede haber un problema en el sumario, y nada desearíamos menos todos es que al final hubiera algún problema de nulidad o de problema en esa instrucción, y creo que está ahí en una línea muy fina que espero que no lleguemos. Me estoy curando en salud y espero equivocarme. Bueno, yo creo que hasta el momento los autos, uno tras otro, ¿no?, de la jueza de la Dana han ido, siempre se dice eso de estrechando el cerco, y sí, habrá una línea roja, pero hasta ahora es que me parece que es evidente que tiene que, digamos, expurgar todo lo que pueda en el entorno más cercano de Mazón. Le toca a Salomé Pradas, le toca a su jefe de gabinete, todos los que ese día pueden explicar qué pasó y por qué se tardó tanto en lanzar una alerta, y además mal lanzada, es decir, mal escrita, un mensaje que no era el que debían lanzarse. Creo que es la obligación de la jueza llevar todo eso al último punto en el que efectivamente ya tenga que pasar el caso más arriba. Pero hay otra razón, no nos engañemos, porque esto, que me corrija Raquel, pero creo que en Valencia es un secreto a voces. Es que también hay mucha gente que teme que desde una instancia superior no se ponga el mismo empeño en adjudicar las responsabilidades que toquen a un aforado, al expresidente. Bueno, hay una relación, ¿no?, de amistad o, sí, de sintonía, ¿no?, claro, entre Mazón, pero hay que tener esto ya en cuenta lo hemos que vivido Mazón, precisamente en Valencia, sí, Raquel, lo hemos vivido unas cuantas veces. Tengo 40 segundos, Ejerique. Sí, lo que pasa es que cuando uno es presidente no es lo mismo que cuando no es presidente, ¿eh? Los amigos también, te digo, que corren. Y luego también la audiencia provincial le ha dicho a la jueza que investigue todo hasta el final, incluso le ha dado permiso para investigar cosas que pudieron pasar cercanamente a Carlos Mazón. Entonces, en ese sentido, yo creo que ella está todavía bastante protegida por la instancia superior. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La victoria electoral indiscutible del candidato de extrema derecha chileno tiene un impacto formidable en una o varias generaciones de latinoamericanos y de europeos para los que el golpe de estado de Pinochet y la muerte de Allende dejaron una huella indeleble.
Chile fue un icono para millones de personas que vieron aplastados los intentos de la izquierda por formar gobiernos en América Latina y ahora ven como los sucesores de aquella extrema derecha ganan limpiamente las elecciones. El colombiano Gustavo Petro asegura que no dará la mano a los nuevos nazis, pero su reacción es completamente absurda. Mucho más inteligente es la de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien ha felicitado a José Antonio Kast y ha llamado a que los movimientos progresistas de todo el mundo reflexionen por qué se dan estas circunstancias. Unas circunstancias que se reproducen en parte en la propia Europa, donde no es imposible una victoria electoral de los sucesores de Le Pen en Francia, por ejemplo. Reflexionar sobre los elementos que llevan a los jóvenes votantes a dar prioridad a todo lo que implique una mayor seguridad sobre cualquier otra circunstancia. En Chile, la inseguridad callejera ha sido un elemento fundamental a la hora de decidir qué se votaba. Y en toda Europa se va configurando la misma exigencia. Conviene reflexionar. Punto y 25. Acá empieza ya el larguero en la SER. Manu Carreño, muy buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Déjame que despida antes a Por Fernando favor. Garea, a Raquel Ejerique y a Jesús Maraña. Un abrazo, amigos. Buenas noches. Carreño, todo tuyo. Mañana más. Mañana Hace mucho que no más. te veía por aquí. Esta semana Sí. te va... El viernes estoy en Cáceres. Ah, qué bien, Sí, qué porque bien. cerramos Ah. la campaña electoral de las elecciones extremeñas. Muy bien. Elecciones importantísimas porque abren el ciclo electoral. Qué bien Después, eliges los así que- sitios siempre, qué bien eliges. Efectivamente. Venga, hasta luego, Manu. Adiós, Aymar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.